Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Alberto Vargas. Qué bueno que nos encontramos nuevamente, otra vez. Estamos aquí. Ayer fue un día de terremoto en Estados Unidos. Dos figuras importantes, dos cadenas principales, aunque una de ellas está pasando por una transformación y una crisis de audiencia, CNN. Una informó que había decidido tomar caminos diferentes con uno de sus principales presentadores. Es el caso de Fox y el comentarista de televisión Tucker Carlson. Este presentador, pues, que tenía ya más de 14 años en la cadena, ya había pasado por otras cadenas como CNN y MSNBC en el pasado y tenía presencia desde 2009 y desde el 2017 había pasado a ocupar el horario de 8 a 9 que ocupaba Bill O'Reilly. Bill O'Reilly sale del canal en el año 2017, producto de unas denuncias que se dieron vinculadas a la denuncia, a la demanda también de la que fue objeto Fox News cuando se acusó a Roger Ailes, que fue el fundador y el director, el que presidió durante todo el tiempo, desde su fundación hasta el día que lo sacaron de la empresa, desde el año 96 hasta el año 2016, Roger Ailes fue quien fundó Fox. Roger Ailes era un importante periodista conservador que trabajó con mucha experiencia en varias campañas como asesor de prensa en la década de los 70, en la década de los 80 y en los 90 se acerca a Rupert Murdoch. Tiene un libro escrito de eso, Roger Ailes, independientemente de cómo terminaron sus días, un genio brillante de la estrategia y la creación de contenido y del manejo periodístico en Estados Unidos. Toda una referencia, y repito, independientemente de cómo terminó sus días, hay que reconocer que fue el creador de Fox. En el momento en el que Fox se crea, el dominio lo tenía CNN casi absoluto. Habían otras cadenas más pequeñas, pero CNN no había encontrado un real competidor, sobre todo después de aquellos días de la Guerra del Golfo, cuando CNN transmitió en vivo desde la ciudad de Bagdad el bombardeo que fue objeto de esta ciudad, en medio de esta guerra que se produjo como respuesta a la ocupación por parte de Saddam Hussein de Kuwait. Y Kuwait era un aliado de Estados Unidos y de Occidente y fue en auxilio a Occidente de este pequeño país del Golfo Pérsico y se enfrentó contra Irak, Estados Unidos y sus aliados. Entonces CNN se convierte en adulto 10, 11 años después de estar en el negocio de las noticias 24 horas, obviamente un CNN completamente distinto y que iba tomando forma en el tiempo a lo que se fue convirtiendo ya toda una institución de las noticias. Aparece Fox en 1996 porque no había un canal que le hablara a la audiencia conservadora, esa audiencia que estaba prácticamente olvidada por las grandes cadenas, porque la mayoría de las cadenas en Estados Unidos se alineaban, aunque no lo dijeran, con el Partido Demócrata en ese país y se crea un nicho, surge una necesidad y Fox, desde el primer año que salió al aire, pues automáticamente fue un éxito, fue un hit y funcionó bastante bien y ha funcionado bastante bien durante 27 años, durante estos 27 años que tiene de existencia la cadena, porque durante todo ese tiempo, excepto los últimos 6 años, la mayoría del tiempo fue dirigida por Roger Ailes y él supo bastante cómo hablarle bastante bien a esa audiencia conservadora, convencida de Estados Unidos. Y bueno, el éxito ahí ha estado y ha sido desde el año 2000, el canal de noticias dominante casi en todos los segmentos, en todas las franjas de horario y todos los demográficos en Estados Unidos. Entonces Fox
sale de Bill O'Reilly en el 2017, producto de una serie con el advenimiento de toda esta mierda del Me Too. Se acusó a Bill O'Reilly de haber acosado y una serie de acuerdos que se había llegado con el liderazgo de Fox para pagarle empleados que se quejaban por el trato que él les daba, etc. Y con Bill O'Reilly se sentaron en la casa de Rupert Murdoch, que es el fundador de este imperio, uno de los hombres de medio más poderosos del mundo, junto a sus hijos, y a Bill O'Reilly le dieron una cantidad importante de dinero, unos 120 millones de dólares, 100 millones de dólares para cerrar su contrato. Bill O'Reilly acumulaba 5 millones más o menos 5 o 6 millones de televidentes en la transmisión en el O'Reilly Factor, y también en la repetición que era a las 10 de la noche en ese mismo canal. Bill O'Reilly le fue a las 11 de la noche. Le fue bastante bien durante los años que permaneció en Fox, desde finales de los 90, y obviamente había que buscar a alguien que sustituyera a un periodista con las condiciones intelectuales, la garra y la sagacidad que tenía Bill O'Reilly para realizar sus análisis. Yo veía a Bill O'Reilly desde el año 2004. Bill O'Reilly era un tipo, independientemente de que usted esté de acuerdo o no con su estilo, es un tipo de una capacidad de análisis bastante profunda, un intelectual muy acabado, pero también un periodista muy valiente que no se amilana ante nadie. Y cuando sale de Fox, Bill O'Reilly pues se dedica a otros proyectos, su propio proyecto, su imagen, su presencia en los medios se reduce un poco, pero lo sustituye un joven, tenía en ese momento unos 45, 46 años, Tucker, en comparación con Bill, y desde el mismo momento que Tucker, que ya venía haciendo otras cosas dentro del canal, sale con este show en Fox, pues fue un éxito, y hasta el día viernes 21, que fue el último día que estuvo en la cadena, pues termina siendo líder de audiencia. Era el programa de noticias más visto en Estados Unidos, con 3.30 millones. Tucker ha sido centro de muchas controversias durante los años que duró en el canal. Algunas de esas controversias, bueno, le provocaron boicots, búsqueda de que lo sacaran del canal. La más reciente tuvo que ver con la publicación de los videos del Capitolio y del liderazgo del Partido Demócrata llamando a que fuera sacado del aire. Hay que saber que no solamente Fox, muchos de los conductores que han estado ahí han sido víctimas de una especie como de acoso de la izquierda más beligerante de Estados Unidos y del Partido Demócrata por ser críticos del Partido Demócrata de forma muy dura, y también por el alto nivel de influencia que han logrado acumular. Glenn Beck es un ejemplo de ello. Glenn Beck duró un tiempo en Fox y el canal no aguantó la presión y tuvo que separarse de Glenn Beck porque ya tenían propósitos diferentes. Glenn Beck había estado en CNN y hoy Glenn Beck tiene su propia plataforma, se llama The Blaze, y transmite un programa de radio que es uno de los más escuchados en las mañanas en Estados Unidos. Entonces, Tucker Carlson, que le habló a esa audiencia, de ese conservador convencido de Estados Unidos, que no tenía miedo en tocar los temas que debía tocar, hacer las entrevistas que debía hacer, tal vez se apartó un poco de la dirección que estaba buscando tomar Fox después de la salida de Roger Ailes de la cadena en el 2016 y 2017. Y bueno, se dieron una serie de cosas. Vino lo de la campaña de 2020. Esa campaña dejó muchas secuelas, muchos daños, y una de ellas tuvo que ver con la empresa Dominion y Smartmatic,
que son dos empresas que se dedican a la fabricación y al desarrollo de equipos para temas electorales. Esta empresa había sido acusada por sectores cercanos a Trump de haber manipulado las elecciones del año 2020 o de que sus aparatos no eran lo suficientemente seguros. Hay muchas teorías alrededor de esto, pero sí la empresa fue objeto de muchos ataques en Fox News por parte de abogados, partidistas, correligionarios de Donald Trump, y la empresa demandó por 1.600 millones a Fox. Fox hace unas semanas decidió llegar a un acuerdo con esta empresa. Tucker no era ni siquiera el conductor mejor pago de esa cadena, y mucho menos fue el que más aquiescencia le dio a las afirmaciones y a los dichos de quienes alegaban que esta empresa era había sido responsable de la derrota de Trump y parte de un fraude y todos esos alegatos que dañaron de alguna manera la imagen de esta empresa, y ellos legítimamente fueron a la justicia y llegaron a un acuerdo con Fox. Y esto puede traer dos cuestiones. Número uno, posiblemente la cadena lo que está buscando es deshacerse de sus presentadores más problemáticos. Dan Bongino, que era un conductor que ellos tenían contratado hacía unos años, fue dejado ir, no se renovó el contrato con él, y ahora la cadena decide cancelar, decide sacar de la cadena a su principal conductor, pero no menos controversial, Tucker Carlson. Entonces la cadena se ha hecho un daño terrible, sobre todo porque estamos en un momento donde la industria de la televisión, pero sobre todo los canales de noticias, han entrado en una profunda crisis, no solamente de audiencia, sino también de credibilidad. La credibilidad por primera vez de los canales está en los puntos más bajos en la historia desde que se miden la confianza de los televidentes en lo que se dice en las grandes cadenas de televisión y de noticias en Estados Unidos. Ciertamente, esto es un golpe para la cadena, porque si bien Tucker no era el mejor pago de la cadena, lo es Sean Hannity, que está a las 9 de la noche. Tucker apenas cobraba al año $8 millones en esa cadena, no había podido renegociar su contrato, pero ciertamente Tucker sale en una posición bastante beneficiosa para él. Y quienes alegan que una entrevista transmitida por 60 Minutes, donde aparece un personaje que en la cadena, en el programa de Tucker, se le atribuyó haber sido un agitador de lo que el 6 de enero invitó a la gente de 2021 a sublevarse en el Capitolio, pudiera la cadena estarse quitando de encima futuras, tratando de resolver demandas que van a ser archivadas posiblemente por no tener méritos, y otras que posiblemente van a tener también que llegar a acuerdos, y posiblemente ha decidido tomar la decisión de sus presentadores más radioactivos, de hacerse de ellos para tratar de reestructurar el negocio de la cadena, enfocarse en otro tipo de contenido menos cáustico y poder recuperarse de esos 787 millones que acordó pagar a la empresa Dominion por la demanda que era objeto de esto. Hay otros que alegan que el liderazgo de la empresa, incluido Rupert Murdoch, de 92 años, y sus hijos, no se sintieron apoyados, lo suficientemente apoyados por Tucker en esta demanda, porque era uno de sus testigos de descargo para defenderse del trato que le dio la cadena y de que no hubo una cobertura de mala fe de parte de la cadena hacia todo esto, que involucró el nombre de esa empresa en el año 2020, y que la cadena fue siempre, tal vez, eso es algo que se plantea. Se ha escrito de todo y se ha dicho de todo. Pero ciertamente los tiempos que estamos viviendo una transformación, estamos viviendo la época de las personalidades, estamos viviendo la época de la transformación y la migración en la forma en que la gente consume contenido. Tucker venía de una experiencia con Fox Nation
y Tucker Carlson Originals había tenido varios documentales que habían logrado mucho éxito en la plataforma de Fox Nation, que era un proyecto de streaming de Fox y que todavía está ahí y que ha funcionado con relativo éxito gracias a la propuesta de valor que el contenido que allí encontraban quienes se suscribían, pues ellos le ofrecían. Entonces, ciertamente, sin importar cuándo o hacia dónde vaya Tucker es el que sale ganando en todo esto. Ciertamente pierde una plataforma y en los medios, cuando tú no eres el dueño, lo más que tú tienes es la puerta para salir. Y en Estados Unidos, las grandes corporaciones no guardan amor ni rencor, simplemente se defienden intereses. Cuando una empresa tiene accionistas, los accionistas lo que quieren es ganancias al final de cada año fiscal, que su inversión les reditúe beneficios a ellos. A ellos no les importa si es con Tucker, a ellos no les importa si es con fulano de tal, hay una filosofía, hay unos códigos deontológicos, hay una filosofía corporativa, unas políticas fiduciarias, etcétera. Todas esas vainas que son parte de la cultura corporativa de Estados Unidos son lo que importan. Al final, las personas que están son simplemente un número, o el número es a favor y cuando empieza ese número a proyectarse a futuro y no conviene, pues se le parte el culo y punto. En el caso de Tucker no creo que fuera lo último. Creo que aquí hubo cuestiones de índole personal, creo que aquí hubo disputas con el liderazgo del canal y con el liderazgo de la corporación que posiblemente no se pudieron zanjar, y esas disputas tuvieron que ver, como dijo Bill O'Reilly la noche de ayer en Fox Nation, posiblemente en News Nation, un nuevo canal de noticias, posiblemente esas disputas y posibles demandas a futuro llevaron a que esa relación se rompiera. Esa decisión de romper con Tucker no se tomó la semana pasada, pero ciertamente Tucker venía dando señales de que ya él no estaba conforme con la relación que tenía con Fox News, y lo dijo en un discurso que dio en el Heritage Foundation el fin de semana, lo dijo hace unas semanas en una entrevista con Adam Carolla, lo dijo en otro podcast también. O sea, hablaba de que se sentía preso de una estructura mediática de la que él quería escapar. Y posiblemente todo eso dio al traste con el rompimiento de la cadena y de Tucker, que es un tipo brillante. Independientemente de si usted está de acuerdo o no con él, debe de reconocer que es uno de los mejores de estos tiempos. Y yo de verdad lo voy a extrañar. Nos vemos en un próximo video.